Vaya tema que por supuesto seguiremos analizando aquí en Mega Noticias. ¿Ustedes qué opinan? @Mega Noticias MX, leemos sus comentarios. No se despeguen, ya viene Juan Carlos Zúñiga a debate. Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia de magia, colores, diversión y cultura. Es conocida como la Perla de Papaloapan. En la Plaza Zaragoza se encuentra el kiosco estilo morisco y a su alrededor podremos encontrar 3 edificios importantes de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de San Cristóbal y la Iglesia de la Candelaria. Construida hace más de 200 años, está pintada con su representativo color rosa pastel. Con su bóveda fabricada con piedra de coral, cada 2 de febrero se lleva una importante celebración para la Virgen de la Candelaria, haciendo que los habitantes y turistas conmemoren ese día. No te puedes perder de los espectaculares atardeceres a la orilla del río Papaloapan y llevarte alguna artesanía para recordar este viaje inolvidable. Visita Tlacotalpan. Descubre México. Un paraíso para los viajeros que buscan un pueblo colorido con maravillosos atardeceres. Bienvenidos a San Miguel de Allende. Esta pequeña capital es del estado mexicano de Guanajuato, que en 2002 fue declarada Pueblo Mágico. Por eso no te puedes perder la belleza de la parroquia de San Miguel de Arcángel, inspirado en obras góticas europeas, donde quedarás impresionado tanto por su arquitectura labrada en cantera como su interior lleno de pinturas históricas. No puedes dejar de ir al mercado de artesanías, sitio donde podrás ver y adquirir trabajos de los artesanos de la región, como esculturas, piezas de vidrio, textiles y una variedad de objetos de latón. Descubre San Miguel de Allende desde una diferente perspectiva y déjate sorprender de esta pequeña pero gran ciudad llena de historia. Descubre México. San José del Cabo. Qué mejor que empezar el recorrido en el corazón de esta ciudad, la encantadora explanada principal Plaza Mijares, conocida como Plaza de Armas. Los mercados locales ofrecen diferentes artesanías como pinturas, esculturas, dulces típicos y joyería.
Conéctate con la flora y fauna que reina en El Estero. Con 300 años de existencia, este oasis de belleza y color está protegido, ya que es el desarrollo natural de las especies que lo habitan y solo se puede acceder mediante tours. No puedes perderte de La Marina. Ofrece recorridos en velero para observar el atardecer, practicar snorkel y contemplar el avistamiento de ballenas. Viaja al fin de la península, donde el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran, y ahí reside el Arco, ícono distintivo de Los Cabos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Para los mexicanos es importante escuchar las propuestas en materia de seguridad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que se propone? México es territorio del narco, y es que los cárteles de la droga se han apoderado de hasta el 30% del territorio de nuestro país. Ahora son considerados como grupos delictivos peligrosos a nivel internacional. Se cumplen 18 años de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, una histórica estrategia que detonó la guerra contra el narco en tiempos de Calderón. Ha terminado, de esto estaremos conversando esta tarde. Que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A los civiles lo que le corresponde a los civiles y a los militares lo que es de los militares. Tener una nueva visión sobre las policías. Se cumplen 18 años de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Expertos aseguran que esta apuesta que comenzó Calderón, mantuvo Peña Nieto y siguió López Obrador, no ha dado resultados, pues los homicidios dolosos aumentaron. Sigue incrementando el consumo de drogas, siguen incrementando casos de violaciones a derechos humanos. La Constitución mandata que la seguridad pública esté a cargo de civiles, pero en 2019 se autorizó usar a los soldados hasta 2024, mientras establecía la Guardia Nacional, periodo que se extendió hasta 2028. ¿Pero qué proponen los candidatos? Los tres mantendrían al ejército, con diferentes matices. Sheinbaum avala sus tareas en seguridad y otras áreas, y apoya reformar la Constitución para que la Guardia Nacional, que se pensó como policía civil, esté bajo el mando militar. Estamos de acuerdo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y fortalecerla en sus distintas atribuciones. Xochitl propone que las Fuerzas Armadas ya no construyan trenes o aeropuertos, combatirían a las organizaciones criminales más violentas. Defenderán a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado. Jorge Álvarez rechaza tajantemente a los militares en seguridad pública y propone la desmilitarización gradual, ocupando a los soldados de forma extraordinaria mientras se profesionalizan las policías. La vía civil es una academia de alta gerencia policial, un esfuerzo sin precedentes en capacitación. Expertos coinciden en que la vía es la profesionalización de las policías, pero su crisis actual obliga a usar a la milicia. Nos guste o no, la única opción que tenemos hoy en día es seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas. Tanto el PAN como el PRI han apoyado el uso de militares, mientras se fortalecen las policías, la federal con Calderón y la gendarmería con Peña. López Obrador prometió desmilitarizar al país, luego cambió de opinión. Además de la seguridad pública, dio al ejército la Guardia Nacional y tareas distintas a sus misiones fundamentales. Mega Noticias, Abel Martínez. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompaña Fernando Jiménez, investigador del CONACYT y del Colegio de Jalisco. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros esta tarde en Mega Noticias para hablar de las propuestas que tienen las candidatas, el candidato a la presidencia en seguridad. Quizá el problema más grave, más fuerte que tiene nuestro país en este momento. Fernando, gracias, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto y un saludo a todo el auditorio. Fernando, el tema del ejército ha sido motivo de debate de las candidatas y el candidato a la presidencia. Claudia Sheinbaum ha manifestado que el ejército se queda en tareas de seguridad, pero también en las otras tareas que le ha dado el gobierno federal a la Sedena. Xóchitl Gálvez ha manifestado que se queda el ejército, pero para asuntos
de temas clave en materia de narcos de alto impacto y de crimen organizado de alto impacto, y Jorge Álvarez Maínez, una gradualidad para ir sacando al ejército de las calles. Fernando, la propuesta de los candidatos, las propuestas de los candidatos sobre el ejército, ¿son viables? Sí, las tres serían viables en cierto sentido. Creo que la más cómoda, la que tendría más seguimiento, evidentemente sería la de Claudia Sheinbaum. Después, la propuesta de Xóchitl Gálvez de regresarlos a la parte de seguridad pública, seguridad nacional, y que dejasen de trabajar en las obras estratégicas de la administración de infraestructura estratégica, creo que sería más complicada porque legalmente pues, son a los que se les ha encargado las empresas, digamos, del Estado para administrarlo. Entonces, bueno, ahí seguramente tendría que haber cambios. Y bueno, finalmente lo que propone Maínez, pues bueno, es algo que hemos escuchado ya varias veces, el intento y progresivamente dejarlas crear policías civiles. Y bueno, digamos, no es nada nuevo. Creo que ninguna de las tres propuestas nos propone un escenario muy diferente pensando en el 2030. Sí, en el caso de Claudia Sheinbaum, que propone la continuidad en el tema de seguridad pública, ¿hay alguna propuesta que haya hecho la candidata presidencial que, digamos, se diferencie de lo que se está haciendo en materia de seguridad pública en este gobierno? Bueno, podría ser, es relativo, pero podría ser la parte de inteligencia y uso de las tecnologías. Este sexenio no ha sido el fuerte, eso no implica que no se haya hecho y que no exista, pero no ha sido el fuerte. Entonces, probablemente sería una diferenciación. Aquí el punto es que ninguna de las propuestas de las dos candidatas del candidato tampoco es que se distingan mucho de propuestas de otros momentos. O sea, no están rompiendo con ningún esquema, no están proponiendo nada extremadamente nuevo, extremadamente diferente. Entonces son cosas que ya hemos escuchado y en algunos casos se ha avanzado, en otros ha habido pasos para atrás, pero finalmente hasta el momento no han dado ninguna de las propuestas que traen. Las experiencias que tenemos no han dado los resultados que hemos querido. Sí, el modelo que propone Xóchitl Gálvez es parecido al de Peña Nieto, es parecido al de Calderón. Lo que propone ella, sí, es regresarlo a la parte de seguridad, nada más, dejar las obras públicas y las otras funciones que se le han dado a las Fuerzas Armadas, y finalmente también entregar, digamos, a grupos especiales la lucha contra el narcotráfico, que también se hizo de otras formas, pero se hizo durante el Calderonato y también se usó durante la época de Peña Nieto. Entonces sí, sería una suerte de regreso a aquella estrategia que también existe hoy en día. O sea, hay grupos especiales que están en la búsqueda y captura de blancos estratégicos y generadores de violencia. Entonces, tampoco es que sea una cosa completamente nueva la estrategia. Se une a esta conversación Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la UP, y le agradezco que esté en esta conversación. Víctor, ¿es cierto lo que se dice de que territorio otorgado a las Fuerzas Armadas significa territorio perdido para los civiles y que es muy difícil que después pueda volver ese territorio a los civiles? Permíteme refrasearlo y de entrada le envío un cordial saludo a todo nuestro auditorio. Desde una lógica un poco más amplia, el territorio perdido a las lógicas de toma discrecional toma de decisiones discrecional en materia de seguridad en nombre de una emergencia, difícilmente se recupera, y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, tras los atentados contra las Torres Gemelas, se instalaron una serie de mecanismos de espionaje masivos presuntamente temporales que hoy en día son la norma de la cibervigilancia a nivel global. Con el COVID, por ejemplo, la información de la geolocalización de las personas en países como Corea, que en condiciones normales hubiera requerido el visto bueno de un juez para poderla obtener en tiempo real, después de la pandemia ya se permite utilizar en muchos países indiscriminadamente, y lo mismo ocurre en un país como México, donde cuando tú le cedes funciones y tareas a una corporación que no está acostumbrada a la rendición de cuentas, que tiene en la ley de transparencia
as bajo la manga que permanentemente utilizan, que es el ocultar cierta información o ciertos gastos o pretexto de que son relevantes para la seguridad nacional, pues ahí sí que ciertamente es muy difícil que vayamos a recuperar ese terreno. Llama profundamente la atención, esto lo dicen sobre todo los propagandistas de la Sedena, dicen, bueno, la mayor prueba de que en México el poder militar está sometido al poder civil es que vean cuántas tareas nuevas les han enjaretado. Yo creo que la verdadera prueba que habrá sobre si hay supremacía civil sobre poder militar será cuando se las queramos quitar, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde se va a ver que no hay controles sobre el poder militar. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Xóchitl Gálvez, por ejemplo, había estado proponiendo y se comprometió hace unos días a darle un mando civil a la Guardia Nacional. A mí eso francamente me dio ternura, porque antagonizar con los militares de esa manera, ¿no? El quitarles todo ese presupuesto que han estado absorbiendo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hoy la Sedena es 2 secretarías, es Sedena y también prácticamente la totalidad del presupuesto de Seguridad Ciudadana. Si los militares quieren dinamitar la Guardia Nacional, si ellos quisieran dinamitar el sexenio de Xóchitl Gálvez, ellos ya tenían diseñado un plan de contingencia. 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional no son policías, no es personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen su vacante en Sedena o en Semar. Si los militares quisieran responder a una eventual imposición de Xóchitl Gálvez de un mando civil, porque hay que recordar, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, la de la Marina, no permiten un esquema donde un civil esté mandando a militares. Lo único que tienen que hacer es retomar ese personal que le prestaron a la Guardia Nacional, más de 100,000 elementos, y a Xóchitl Gálvez lo que le quedaría es el esqueleto de la Policía Federal, que estamos hablando de poco más de 15,000 vacantes, de acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Federal del INEGI, es decir, poco más de 15,000 elementos, que muchos de ellos son administrativos. Y en ese sentido, fíjate, sería muy curioso porque podríamos pensar, esa es una insurrección, esa es un desafío a la próxima presidenta de la República si gana Xóchitl Gálvez, pero curiosamente no, sería un acto de obedecer la ley, ¿no? Es el mismo chantaje que hubo en su momento el sexenio pasado con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? El general Cienfuegos Cepeda llegó a Los Pinos a decirle al presidente, señor presidente, si no sale esta ley que nosotros redactamos en el Estado Mayor de la Defensa, yo me quedo con mi personal, regreso a mis 100,000 elementos y usted hágale como quiera a su crisis de inseguridad. Entonces, ese sería un claro ejemplo de que el poder civil no tiene supremacía en el poder militar en México, pero sería un acto perfectamente legal, porque sería hacer caso al 129 constitucional, a la sentencia de la Suprema Corte en enero de desmilitarizar la Guardia Nacional, y con esa acción sencilla, Juan Carlos, acabaría por perderse el sexenio de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad. Fíjate lo que está en juego. Sí, por lo que entiendo entonces, antes de que Xóchitl Gálvez, en caso de que llegue a la presidencia de la República, Fernando, quiere poner un civil al frente de la Guardia Nacional, ¿tendría que reformar la ley entonces? ¿La Constitución? Sí, tendría que haber. Oye, pero ya lo dice la Constitución, ¿que no, Fernando? No, tendría que haber una reforma constitucional, tendría que darse un proceso de cambio, de reforma dentro de las Fuerzas Armadas, y un cambio cultural también dentro de las Fuerzas Armadas, no nada más una cuestión jurídica. Aquí la cuestión es que las Fuerzas Armadas hasta ahora han demostrado lealtad al presidente de la República, independientemente de quién sea. Entonces, en el momento en que se les diera la orden, yo aquí discrepo con Víctor, en el momento en que se les dé la orden de retirarse del escenario que fuese, las Fuerzas Armadas hasta ahora han respondido y se han retirado de los escenarios. Si bien efectivamente ahorita tienen una cantidad de recursos muy grandes, bueno, pues esos también irán bajando conforme se acaben las obras estratégicas que están realizando. Entonces probablemente el 2025 será un año muy distinto e inclusive pues van a tener un reto mayor de que tienen que lanzar y tienen que hacer rentables pues, ciertas empresas del Estado que más bien por el momento nos van a costar a los ciudadanos y que en algún momento tienen que demostrar ahora a las Fuerzas Armadas que son unos excelentes administradores de empresas que van a jugar a nivel internacional inclusive. Entonces, ahí tienen un reto mayor, donde las Fuerzas Armadas responden, pero siempre responden bajo el mandato del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, independientemente de quién sea. Sí, la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, la aceptación de los mexicanos, ya lo citaba Víctor, lo citaba la propia candidata presidencial Claudia Sheinbaum en el debate del domingo pasado, es la aprobación más alta frente a otras instituciones, frente a otros poderes. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional son lo mejor calificado. Si Xóchitl Gálvez
retira a los militares del tema de seguridad, ¿sería un asunto quizá no aprobado por los mexicanos? A ver, yo lo primero que diría, Juan Carlos, es popularidad no es sinónimo de eficiencia, ¿no? Sócrates, como personaje en uno de los diálogos de Platón, dice, si tú pusieras en un jurado, un tribunal de niños, y hicieras una competencia entre un nutriólogo y un cocinero que hace pasteles, evidentemente siempre va a ganar el que hace los pasteles. Eso no significa que necesariamente eso sea la mejor para la salud. Xóchitl Gálvez no ha prometido sacar a los militares de las labores de seguridad pública. Lo único que ha dicho es sacarles de la obra pública. De hecho, al revés, su discurso ha sido de cercanía. Ella misma dice, tengo un hermano que es militar, ¿no? Yo soy beneficiaria del ISFAM, yo conozco sus luchas. Para nada, o sea, yo creo que Xóchitl pretende mantener, y no solo que pretenda, es que no tiene ninguna otra opción, porque ya no hay policía civil a nivel nacional en México. Reitero, quedan muy pocas vacantes, muy pocos de los policías federales originales. A mí me dio mucha tristeza la semana pasada encontrarme un ex policía federal entrenado en Israel, entrenado en los Estados Unidos, trabajando de Uber. Y eso que, digamos, agarró un trabajo honesto, ¿no? Hay quienes se fueron a la delincuencia organizada, donde sí son muy valoradas sus habilidades y sus adiestramientos. Y en ese sentido, lamentablemente, en materia de seguridad, vamos a ver otro sexenio de lo mismo. No hay ninguna candidatura que prometa un cambio. El único que sí enmendó un poco el rumbo en el debate fue Álvarez Maínez, pero fue un cambio, un golpe de timón, porque él llevaba varias semanas hablando de su política del buquelismo con enfoque de derechos humanos, sea lo que eso signifique. Y en ese sentido, pues a la misma estrategia le siguen los mismos resultados. O sea, Xóchitl, aunque quisiera, ya no hay otra corporación en la que se pueda recargar. Y si quisiera reconstruir la Policía Federal, pues bueno, construir una corporación policial no son enchiladas, es algo que toma muchas décadas. Y yo creo que por eso ha adoptado este enfoque pragmático de decir, no, pues el ejército va a continuar. Sí, cuando Claudia Sheinbaum asevera, Víctor, que los homicidios, Fernando, que los homicidios en México van a la baja, que la tendencia va a la baja ya en la administración del presidente López Obrador en comparación con las anteriores administraciones. ¿Es correcto este dato? Las estadísticas se interpretan como uno quiera, pero a ver, digamos, lo que ella está diciendo es que la tasa por cada 100,000 habitantes de homicidios se ha reducido. Sí. Es cierto. Según los datos pero el número no. del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que vienen de las carpetas de investigación de las fiscalías estatales. De ahí, si utilizamos ese dato, sí, es cierto, es el dato que ellos producen. Si lo tomamos como números totales, no, hay un número mayor de homicidios durante este sexenio que en los dos anteriores. Entonces depende cómo midamos la eficiencia y si eso pensamos que es eficiencia. O sea, reducir los homicidios es el objetivo central de la política de seguridad, va a ser el objetivo central o va a ser combatir la criminalidad, no la violencia. Son temas completamente distintos en los que por eso se nos hace tan difícil de repente evaluar lo que está sucediendo. En cierta forma, lo que deberíamos de estar pensando como mexicanos es cuántos territorios están liberados de actividades criminales o inclusive cuántas actividades económicas están liberadas de actividades criminales o cuántos grupos sociales fueron liberados de actividades criminales y no tanto los homicidios. Entonces habría que pensar qué tanto nos está siendo útil ese indicador para medir la eficiencia y la eficacia de la política de seguridad. A mí me parece que es un indicador muy básico, muy sencillo, y que deberíamos estar pensando en políticas mucho más extensas que no se midieran nada más por el número de homicidios. Pero en fines prácticos, sí se ha bajado la tasa, pero ha subido el número. También tenemos un aumento en el número de desaparecidos, que esa es una cifra que no sabremos bien cómo está, y que ha sido muy problemático medirlo, pero bueno, pues sí, está diciendo la verdad en cierto sentido, y de otra forma, pues también podríamos decir que está utilizando o cocinando los números. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Fernando Jiménez, investigador con CONACYT del Colegio de Jalisco, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la UP, en Mega Noticias Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, Fernando Jiménez, investigador con CONACYT y del Colegio de Jalisco. Estamos hablando sobre las propuestas en materia de seguridad de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Víctor, hablábamos ahorita de las estadísticas que maneja Claudia Sheinbaum en relación a que desde su perspectiva los homicidios en México, en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes va con tendencia a la baja, dice Claudia Sheinbaum, algo que no comparten, que no comparte Xóchitl Gálvez, por supuesto, porque el número de homicidios ha aumentado en comparación con, este sexenio va a cerrar con más homicidios que el sexenio de Peña Nieto. ¿A cuál cifra le creemos entonces, Víctor? A ver, si nos quedamos estrictamente con los datos de las fiscalías, en efecto, hay una razón con la cual puede Claudia Sheinbaum sustentar que hay un decremento de la tasa de homicidios, un decremento muy marginal, pero que hay que aclarar que no es atribuible a la Guardia Nacional por la razón de su actuar. ¿Y cuáles son los datos que nos comparte el Censo de Seguridad Pública Federal? El año pasado la Guardia Nacional hizo, utilizando números redondos, 40,000 puestas a disposición de objetos que presuntamente estuvieron involucrados en un delito. Por ejemplo, pipas de huachicol, un arma de fuego, casquillos percutidos, etcétera, pero solamente 2,000 puestas a disposición de personas, es decir, 2,000 arrestos. Ese es un número microscópico si lo comparamos con las cantidades de detenciones que hacía la Policía Federal, que solamente tenía poco más de 30,000 elementos y una fracción del presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas. Es decir, a pesar de que las Fuerzas Armadas pidieron por años estas atribuciones policiales, estas atribuciones de investigación para hacer labores policiales, la realidad es que no las están utilizando y por tanto no podríamos argumentar que es este sexenio el responsable de que haya una baja microscópica en la tasa de homicidios. En todo caso, y yo lo he dicho en varias entrevistas, la reducción marginal que estamos viendo ahorita en los homicidios se le debe a la mera entropía. Es decir, había un momento en que esta violencia iba a alcanzar un techo y un promedio, y en ese sentido, pues estamos en esos números. En números totales, este sexenio va a cerrar con más de 200,000 homicidios, va a ser el más violento de la historia moderna de México, y en ese sentido eso ya nos pone un antecedente. Como sabemos que la próxima administración, si gane quien gane, va a continuar con la militarización de la seguridad pública, en realidad aquí quien se nos presenta como el suelo base es el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Enrique Peña entregó 150,000 homicidios, no veo ningún escenario matemático donde continuando con la misma estrategia tengamos un índice menor a los que entregó Enrique Peña, y eso es una noticia desalentadora porque en el marco de la guerra contra el narcotráfico, si sumamos homicidios más desapariciones, ya más de 500,000 de personas han perdido la vida. Hay a veces en el conteo diario aquí en México más fallecidos que en Gaza o que en Ucrania, ¿no? Regiones que están abiertamente en un conflicto armado. Y en ese sentido, pues eso es un poco lo que es triste, que a pesar de que para la ciudadanía la mayor queja y reclamo para sus candidaturas es justo resolver la crisis de inseguridad, lo que están respondiendo a las candidaturas es, bueno, ahí les va un poco más de lo mismo y si acaso cambiaremos el branding, pero van a cometer el mismo error de repetir la misma estrategia que lleva 17 años de homicidios. En el rubro de secuestros, por ejemplo, si tomamos los datos de la INVIPE, no los de las fiscalías, el secuestro subió altísimo, un incremento casi el 30% el año pasado. Extorsión, que se ha convertido en el gran problema de este sexenio, la crisis en las carreteras. A mí difícilmente me parece que esos son los ejemplos de una estrategia ganadora, pero bueno, eso es lo que están vendiendo las candidaturas, lo mismo pero más barato. Si en términos de abrazos y balazos ponemos las propuestas de las candidatas a la presidencia, la de Xóchitl, Fernando, ¿es de balazos y la de Claudia es de abrazos? No, yo creo que ninguna, o sea, ni unos balazos ni otros abrazos. Lo que está planteando Claudia Sheinbaum es más bien atacar las condiciones las condiciones sociales que pueden generar la criminalidad. Entonces, finalmente ella tiene 2 programas que los está enfocando principalmente en mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, pensando que esto podría ayudarlos a alejarse de la criminalidad
criminalidad. Yo creo que es una cuestión muy discutible, pero es una cuestión que se diferencia claramente de Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl Gálvez, pues al parecer lo que busca es un fortalecimiento de las policías municipales, de las policías locales, que también es un tema pendiente desde hace ya 2 sexenios, que no lo hemos logrado y que es necesario en algún momento hacerlo, y darle menos fuerza, digamos, a la Guardia Nacional. Esas serían las 2 diferencias. Al mismo tiempo, pienso que Xóchitl tampoco es que vaya a olvidar la prevención social del delito. También seguramente va a haber programas por ahí, harán algunos. Son cosas que tienen que ir en pinza. No puedes hacer nada más una cosa, no puedes nada más intentar prevenir el delito y no dar balazos, digamos, en cierta forma. Tienes que perseguir el delito, tienes que contener el delito y tienes que investigar el delito. Entonces, en este sentido, pues no tienen mucho de dónde jugar con las propuestas que están haciendo. Entonces, finalmente sí hay una diferencia en estos 2 campos. Sí, hemos estado hablando de la parte de seguridad, de la parte que combate, que la parte que debe prevenir, pero la parte que castiga o que busca que se haga justicia es la parte de las fiscalías, Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y el Poder Judicial, que es el último eslabón de la cadena de justicia en donde finalmente pues, se va a castigar o no a una persona o a las personas que estén participando en temas de crimen organizado, en temas de delincuencia o en temas de delitos. Víctor, ¿qué proponen las candidatas y el candidato a la presidencia con respecto a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República, que es competencia de lo federal, y con respecto al Poder Judicial? Es muy llamativo que prácticamente la totalidad de los partidos que en este momento están contendiendo por la presidencia tuvieron voz en el debate de la reforma a las fiscalías autónomas y pues yo me acuerdo de aquella lejana queja, ¿no? Para que no se nombrara al famoso fiscal carnal y el individuo que nos acabó tocando resultó ser pues igual o peor que aquella polémica que en su momento había desatado. Y en ese sentido, pues a ver, los partidos tienen una responsabilidad por haber participado de esas discusiones y de ese nombramiento. Yo no he escuchado francamente que ninguno de los partidos, quizás insisto hasta el final, ahorita ya entregando la tarea en el último minuto, Movimiento Ciudadano sí hablando un poco sobre la reforma de las fiscalías, con esta idea que tenía el candidato Álvarez Maínez de crear una sola Secretaría de Justicia, ¿no? Que esté aglomerando no solo las policías, sino también a las fiscalías para darle coherencia y un mismo sentido a la política de seguridad. Veo difícil que esa vaya a ser la realidad el próximo sexenio con quienes son los punteros. No es ni la propuesta de Xóchitl Gálvez ni es la propuesta de Claudia Sheinbaum, y en ese sentido pues tenemos varias crisis de ese lado. Por un lado hay una crisis de recursos humanos. En México, de acuerdo con el INEGI, hay más o menos poco más de 13,000 ministerios públicos en México, y si consideramos que según la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización, se cometen 30 millones de delitos todos los años, ¿no? Si el MP es quien tiene el monopolio de la investigación, es el jefe de los detectives del Estado, pues divide 30 millones entre 13,000 ministerios públicos. Cada MP tendría que estar investigando 2,300 delitos simultáneamente, lo cual es irreal. Yo no he escuchado a ninguno de los candidatos que hable sobre la urgente inversión que necesitan las fiscalías en términos de personal, de médicos legistas, de peritos, de ministerios públicos. Al contrario, por ejemplo, Morena pues recientemente causó polémica el cierre del Centro de Identificación Humana que fue creado a inicios de este sexenio, que presuntamente iba a auxiliar en la identificación de restos óseos para que al menos las familias pudieran tener el cierre de, bueno, ya se localizó el cuerpo de una persona desaparecida. Yo en los punteros no he escuchado una propuesta que vaya por ahí. Y del lado del sistema de justicia también tenemos un problema de falta de personal en los juzgados, ¿no? Cualquiera que haya puesto un pie en un juzgado sabe que no hay suficientes auxiliares administrativos, secretarios de estudio en cuenta, no se diga los jueces, que estamos muy por debajo del promedio que hay en los países de la OCDE por cada 100,000 habitantes de número de jueces. Entonces
hay ahí un gran tapón de recursos humanos que hay que atender, y si te fijas, la discusión más bien ha tendido hacia pensar cuántos elementos tiene la federación, ¿no? Cuántos soldados, cuántos marinos, cuántos guardias nacionales hay, pero no hay una discusión pública en torno a los ministerios públicos, en torno a los jueces, y hay además mucha incertidumbre porque se están desapareciendo servicios profesionales de carrera, ¿no? La Policía Federal y el CISEN son dos ejemplos. Gente que había causado alta, que quería servir a la sociedad mexicana dentro de una corporación de seguridad y supuestamente su trabajo estaba garantizado porque era un servicio profesional de carrera y acabó desapareciendo. Es muy probable que algo muy similar, un golpe así vaya a ocurrir en el Poder Judicial dependiendo de quién gane. Y eso desalienta a mucha gente, ¿no? Decir, híjole, si voy a entrar a un trabajo que es inseguro, que es inestable, mejor ni siquiera aplico, para qué concurso, y eso nos priva de los mejores perfiles en la administración pública. Sí, estamos conversando con Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana, Fernando Jiménez, investigador de CONACYT del Colegio Jalisco, en el tema de seguridad. Ya hemos abordado también el tema de las policías municipales y estatales. En esta administración se cortaron recursos para policías municipales, se descuidaron las policías estatales, las policías locales. La propuesta de Xóchitl Gálvez va en el sentido de fortalecer las policías locales, pero ¿qué propone Claudia Sheinbaum para las policías estatales y las policías municipales, Fernando? ¿Ha hecho alguna propuesta de fondear estas policías, de capacitar estas policías, de sumarlas al estado de fuerza? No, la propuesta va de la mano del programa que sacó el presidente López Obrador, el nuevo modelo de policía y justicia cívica. Es una continuidad del proyecto en donde lo que busca es que las policías estatales y municipales puedan investigar los delitos, que aparte es una cosa, una deuda histórica que tenemos, que tiene muchos problemas de implementación, pero que ayudaría mucho a que se pudiera resarcir este asunto de que las fiscalías no pueden investigar porque tienen miles de carpetas cada uno de los ministerios públicos. Entonces, de esta forma, con la fuerza policial, se le daría salida y capacidades de investigación para que se pudieran ir resolviendo e investigando de una mejor forma todos los delitos que se presentan en el país. Entonces, esa es básicamente la pregunta. La propuesta seguramente tendría que ir con recursos, me imagino que no, pero eso ya es mi imaginación, que no va a ser un esquema como el anterior de FASP y de Fortamun y Subsemun, en donde pues sí se utilizaron los recursos de una forma discrecional y acabaron en cuestiones que nada tenían que ver con seguridad y poco ayudaron a la seguridad pública. Entonces, eso lo tienen que cuidar mucho, sí. Porque los gobiernos municipales y los estatales tampoco es que sean santos. O sea, darles recursos y darles capacidades no siempre resuelve los problemas, sino en algunas ocasiones también puede complicarlos más. Entonces, hay que analizar esto de una forma mucho más integral que nada más pensando en qué reformas se hacen al vapor, digamos, rápido, sin analizar bien la situación que está viviendo cada uno de los municipios, de los estados de la República, para ver qué necesidades específicas tienen en materia de policía y en donde sí vale la pena echar dinero a una bolsa nueva y en donde no merece la pena poner recursos públicos que se van a ir perdiendo. ¿Sería válido, Víctor, un golpe de timón en el sentido de poner en práctica medidas digamos, extraordinarias, una política tipo Bukele, o no sé, que el gobierno se siente con los capos a negociar territorios, como se dice, lo hacían los priistas en los 80s y en el estado autoritario, pero ¿es posible alguna medida así? Mira, hay tres caminos que se han sugerido en la línea de lo que tú comentas. Por un lado, hay académicos que han insistido en la posibilidad de implementar un sistema de justicia transicional como el que se implementó ahora en Colombia con la firma de los acuerdos de paz. El gran problema que yo le veo a ese modelo es que precisamente la crisis que hay en México es de impunidad y en ese sentido el marcar una ruta de salida fuera de los canales ordenados del sistema de justicia, pues lo único que acabaría haciendo es alimentar ese fracaso fáctico, pero ahora también hacerlo de iure con respecto de la persecución del delito en México. Lo de sentarse a negociar con los criminales, que es algo que el propio presidente López Obrador propuso al inicio de su administración, era algo que a lo mejor era posible
en 2006, pero que ya no es posible en 2024 por la pura cantidad de organizaciones criminales. A inicios del siglo XXI sí había grandes cárteles, grandes consorcios empresariales, jerárquicos, que a lo mejor sí los podías sentar en una mesa, cosa que ya no puedes hacer en 2024 porque hoy la mayoría de las organizaciones criminales, muchas ya no son esos grandes cárteles que desafiaban al Estado mexicano en su conjunto, pero tampoco son pandillas de 10 o 20 personas, ¿no? Están en un intermedio muy incómodo que les hace más difícil de localizar, de perseguir, y que si detienes una, pues siguen operando todas las demás. Los datos del CENAPI de la Fiscalía General de la República indican que hay más de 80 de organizaciones que están justo en este nivel intermedio. Y el modelo Bukele, a ver, hay que dejar de soñar y ser muy realistas. Bukele gobierna un país que tiene menos que la población de la Ciudad de México. Es decir, querer implementar esa política, tener al 1% de la población de un país detenida, equivaldría a tener en México 1.5 millones de presos, ¿no? Es decir, una población penitenciaria más o menos del tamaño de la que tienen los Estados Unidos. Es absolutamente irrealizable, pero además lo falso es pensar es que el buquelismo no se ha materializado. Nosotros ya vivimos un estado de excepción que no se siente porque nunca se declaró. Eso fue uno de los grandes reclamos del presidente Felipe Calderón, a decirle, ok, si vas a trastocar el orden constitucional y vas a poner al ejército a hacer labores de policía, cuando menos usa la herramienta que tiene la Constitución, el artículo 29 declara un estado de excepción para que esté contenida esta situación, una decisión que el presidente Calderón nunca tomó por las consecuencias que podría tener para la inversión y para el turismo en México. Ya tenemos al ejército haciendo labores de espionaje, ¿no? Se reveló gracias a Guacamaya Leaks que existe el Centro Militar de Inteligencia, el Centro de Operaciones en el Ciberespacio, que son entes completamente extralegales, no existen ni en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, ni en la Ley de Seguridad Nacional. Y en ese sentido, nosotros ya estamos viviendo cierta forma de buquelismo, pero que no se siente justo porque es un país tan grande y porque estos retrocesos autoritarios han ocurrido paulatinamente, ¿no? Digamos, la Ley de Seguridad Interior no pasó, pero sí pasaron las reformas constitucionales de Guardia Nacional. Ganó un presidente bajo la narrativa antimilitarista, pero le entregó el país en bandeja de plata a los militares, ¿no? Es decir, a lo mejor no vivimos ese buquelismo tan teatral en el sentido de que ocurrió era en cuestión de semanas y se viera en televisión nacional, pero en el espacio de 17 años el retroceso de libertades ha sido gigantesco. O sea, hoy el ejército espía a periodistas, espía a organismos de derechos humanos. Eso es exactamente lo mismo que hace Bukele, ¿no? Nada más que el branding es diferente y se siente menos porque ocurre de forma más difusa en el tiempo. Sí, vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate con Víctor Hernández, Fernando Jiménez. A manera de conclusión, Fernando, y en un minuto, por favor, ya estamos en la parte final, ¿se vislumbra en el escenario que la situación de seguridad en México mejore el próximo sexenio? No, con las propuestas que tienen los candidatos va a ser algo muy difícil. En general, todo lo que se está proponiendo no va a dar resultados que nos lleve a una reducción sustancial importante del homicidio, a una reducción sustancial de las organizaciones criminales, a una represión de esas organizaciones criminales y a una liberación de territorios y actividades económicas de la criminalidad. O sea, la criminalidad está en todos lados, está metida en todos lados y no hay una solución, ninguna de las soluciones que están planteando, ni siquiera la suma de todas las propuestas que están haciendo los tres candidatos, podrían y estarían pegando a todos estos espacios en donde está actuando la criminalidad y que se está metiendo como una humedad muy fuerte, en donde está acabando con los cimientos del Estado mexicano, la sociedad mexicana e inclusive hasta la cultura mexicana. Entonces, en ese sentido tenemos un reto mayor que hay que combatirlo con mucha inteligencia, pero mucho conocimiento y con mucho mejores propuestas que las que hasta ahora nos han propuesto. Sí, Víctor Hernández, también en un minuto, ¿hay esperanza de que esto cambie en el próximo sexenio? La realidad es que no. Las dos candidaturas punteras están proponiendo de fondo la misma estrategia federal de seguridad y en ese sentido a la misma estrategia le siguen los mismos resultados. Esa ha sido la frase que una y otra vez en todos los años que amablemente me han invitado aquí a Mega Noticias he repetido. Quizás a lo mejor hay un poco de espacio dependiendo de cómo quedan las gubernaturas. En algunos gobiernos estatales que haya oportunidad de algunos experimentos y nuevas políticas públicas. El gran problema que hay a nivel federal es que en el fondo contrataron a los mismos consultores de siempre, de hecho los mismos arquitectos de la guerra contra el narcotráfico. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el asesor de Taboada es Mondragón y Cal. No sé si usó una ouija para comunicarse con él y de esa manera volvió a la vida. Esta gente no tendría por qué tener trabajo nuevamente, no tendrían por qué seguir diseñando política de seguridad, precisamente porque llevamos 17 años administrando el desastre que ellos en su momento heredaron cuando ellos estaban a cargo del diseño de la política de seguridad. Entonces, la verdad es que no soy nada optimista, anticipo de verdad, y lo digo con pesar, otro sexenio perdido en materia de seguridad, al menos a nivel federal. Gracias, Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional por la Universidad Panamericana. Fernando Jiménez, investigador de CONACYT y del Colegio Jalisco. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y buenas tardes. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga.